El Diablillo, digamos que es la fábrica, ha sido la marca con la que hemos funcionado durante, bueno, pues no sé si recordamos por ahí que yo soy la cuarta generación, ya han sido 70 años desde que la marca ha estado viva o el producto. Bueno, yo creo que antes de iniciar la pandemia nosotros teníamos por ahí algunos planes de hacer crecimiento de la empresa, pero no se habían consolidado porque no sabíamos cómo iniciar. Estábamos confundidos, estábamos yo creo que en estancamiento. Ya teníamos en mente sacar una nueva marca que no se había consolidado, pero los planes estaban de, ok, vamos haciendo esta nueva marca, necesitamos una nueva imagen. Empezamos a planear que tener una propia marca, aparte de la del Diablillo, con un tema más quizá moderno, de ser una empresa totalmente, pues una empresa tradicional. Yo creo que ahí es donde estaba la misión de cómo nos vamos a transformar de ser tradicional a tener nuevas quizás herramientas para crecer, sobre todo porque no teníamos una estructura muy buena para fijar los precios, y ahorita pues ya tenemos un análisis de precios, un análisis de producto, el análisis de costeo ya está completo, ya totalmente cambia nuestro panorama en cuanto a la toma de decisiones, que yo creo que esa ha sido una herramienta que justamente vi con Mentoría y Teso Banregio, porque no teníamos muy bien desglosado cuál era nuestro costeo y no podíamos hacer decisiones más inteligentes. Dentro de ese manejo tradicional de la empresa no teníamos tanto control. Llega el 15 de marzo, yo creo que primeramente fue un golpe duro para mi papá, digo, te lo menciono aquí porque él tiene diferentes ocupaciones dentro de la empresa. La situación fue que empezaron a cerrar las tiendas, entonces él no podía ir a surtir los precios. En ese momento tuvimos un alce de precios en algunos proveedores, tuvimos que empezar a tomar decisiones de que ya no podíamos hacer la producción completa, también de que cómo íbamos a ir a entregar. También nos encontramos con que a pesar de que estaban cerradas las tiendas, algunas ventas subieron. Entonces, pues, tuvimos ahí, digámoslo, un beneficio fuera de todo lo que pasó, que fue una alta de ventas en el año del 2020. Iniciamos también con la parte de la mentoría con Iteso Banregio, y ahí fuimos viendo de que, ok, no tenemos esto, ¿cómo vamos a tomar una decisión si no hay un trasfondo o un background de cómo tomar esa decisión? Porque no había nada escrito. Recuerdo que de los primeros ejercicios que empezamos a hacer fue el costeo de la salsa, ver todo ese momento, cómo íbamos a solucionar también si volvía a suceder otro encerrón. Mi manera de vender no cambió, pero yo empecé a considerar buscar más clientes. Es decir, yo creo que antes de la pandemia tenía los que siempre han sido mis clientes, y en la pandemia sí fue de que necesito más clientes en dado caso de que le pase algo a las tiendas, de que decidan cerrar. Digamos que durante la pandemia se abrió el panorama a tiene que ser sí o sí si tenemos presencia digital. El inicio fue ok, tengo que aceptar que necesito ayuda primeramente, porque anteriormente era de no, ¿a quién se le pide ayuda? ¿A dónde vamos? ¿A quién le hablas de tu empresa? Porque siempre está el miedo latente de que ¿a quién le comparto todas estas cosas de mi empresa? Y uno con el miedo de que pueden usar esta información a lo mejor no tan a favor. La situación ha estado desde allá hace varios años, entonces le comento a mi papá, nos armamos de valor, sobre todo para pedir ayuda, y pues primeramente, pues gracias también a ellos que aceptaron tener otra perspectiva y sobre todo tener la confianza, que recuerdo que con mi primer mentor mi papá se sintió como que podía, o sea, conectó con él y podíamos decirle cuáles eran nuestros pain points. Ya lo primero que teníamos que hacer, que era aceptar nuestra realidad. Segundo, cómo lo vamos a trabajar. Y tercero, qué resultados tendríamos que tener para ya de ahí a hacer un crecimiento. Mi mayor aprendizaje es saber que puedo tener herramientas para ayudar a los requerimientos que tenemos como empresarios. O sea, ¿cómo me voy a ayudar? No lo sé. ¿Qué necesito para ayudarme? Tampoco lo sé. Y el primer recurso fue eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pedir ayuda. Segundo, ¿qué herramientas necesito para poder ayudarnos? Yo creo que hay algo que me di cuenta con mi familia, porque, bueno, digo, nuestra empresa es una empresa familiar, pero creo que es la creatividad. Yo lo podría describir así, porque antes de que llegara la pandemia, estábamos trabajando muy en plano
llegó la pandemia y todo el mundo se le empezaron a ocurrir ideas, todo el mundo estaba receptivo a las nuevas ideas y sobre todo, o sea, todos estaban poniendo propuestas. Yo creo que nuestra empresa, uno de los momentos oscuros que fue cuando llegó la pandemia, es de que nos dimos cuenta que solamente las personas que ya estaban preparadas para tener una presencia digital, teníamos muchísimo miedo de que podríamos perder muchos clientes porque nosotros no teníamos esa facilidad y durante muchísimo tiempo tampoco fue considerado como una opción. Solamente siempre se fue considerando, vamos a seguir bajo el esquema que nosotros tenemos, pero llega la pandemia y vemos que todo el mundo empieza a comprar en línea. Nos dio un bajón tremendo saber que estábamos muy lejos de llegar a ese paso. Fue la parte también como de saber qué necesitamos y pedir la ayuda de cómo vamos a llegar al momento de vender en línea. Pues primeramente necesita uno estar en redes sociales, tener presencia en lo digital. Empezamos a armar esas redes sociales que teníamos, empezamos a poner información de valor, empezamos a compartir. El primer día de la pandemia me hubiera gustado, bueno, yo creo que ya lo hemos comentado varios de nosotros en la familia, haber estado más preparados para tomar la oportunidad todavía más grande, como por ejemplo tener una venta en línea. Eso nos hubiera encantado cuando empezó la pandemia. Yo creo que a mí, en lo personal, y que es algo que me gusta compartir, es que hay veces que nosotros pasamos el día a día sin tener mucha conciencia de qué acciones se podrían tomar nuevas, y una de esas sería considerar y ver tu realidad más fríamente y decirte, ok, estoy aquí bajo estas condiciones y por qué estoy aquí, como el cuestionarte de qué se puede hacer y por qué estoy aquí y qué voy a seguir haciendo. Punto número 1, aceptar tu realidad como más crudamente, que también nuestra empresa está ligada a cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que como el tener también la parte de esperanza de necesito ayuda, me la voy a dar yo y a partir de ahí ayudo a mi empresa. Yo creo que primeramente nosotros teníamos una visión del éxito de vender mucho. Después de que viene la pandemia, para nosotros el éxito estaba más fundamentado en estar haciendo lo que nos gustaba con un propósito. El momento en el que lo estábamos haciendo, bajo qué propósito lo estamos haciendo el trabajo contentos, estamos haciendo el trabajo bien. Bueno, recuerdo que hay una frase, pero no sé cómo va específicamente, y recuerdo que decía, también en los días malos se pueden lograr cosas. Después de que leí esa frase, dije, ok, el día puede estar malo por lo que sea, pero el pequeño logro de pasarlo y hacer una cosa nueva o hacer algo que nunca he hecho, e inclusive en mis días malos tengo logros, ya sea profesionales o personales. He notado que no tanto me dejo regir por el día malo como tal.